Bueno, ¿alguien tiene algo para arrancar? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara que quiera que repasemos? Hola, buenas tardes. Hola, Albano. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo va? Bien, gracias. Todo en orden. Bueno, si alguno quiere disparar, digamos, tirar la piedra y esconder la mano, lo puede hacer en este momento. No, la pregunta, Claudio, yo Sí, ayer o el domingo presenté el práctico 9, ¿viste? sí. Algunos hay que sacarle foto a las cartas que mandó Mónica, puede ser, con la línea de posición. Sí, a ver, yo, digamos, lo más que vos documentes es mejor, pero no por nosotros, por vos. Sí, bueno, pero que la idea Me es... pasó, mirá, te cuento algo que me pasó. Estuve mirando unos trabajos prácticos y estaban los resultados. En algunos resultados estaban igual que los que yo tenía, con lo cual estaba bárbaro, y otros no estaban distintos. Entonces, lo que vos te preguntás es cómo llegaste a ese resultado. ¿Es un error de dibujo o es un error de concepto? Digo, como para saberlo. Así que todo lo que vos agregues al trabajo práctico, mejor porque lo podemos mirar con más detalle. Sí. Bueno, en el práctico 9, Sí. el que tenemos que, en el problema 3, no sé si lo tenés al alcance de la vista como para poder verlo juntos. Espera que lo busco y lo podemos compartir. Dame un segundito. No, Si todos estamos... porque se me complica cuando hacemos el tema de los, ¿cómo se llama este método del arco capaz? Cuando Sí. tengo la segunda marcación, que es Catedral de San Isidro, pilote 14, no sé Sí. para qué lado poner los 105, los 103 grados. O sea, ahí me Está bien. tengo mucha confusión, muchísima confusión. O sea, para un lado no me daba y si quedaba para el otro me daba bien. Bueno, yo te diría que lo pongas el arco de paz, ponelo para el norte para que el ángulo, para que vos te sitúes al sur de esa marcación. ¿Sí? O sea, Sí. tiralo para el norte el Claro, arco que de cuando paz. hacíamos, por ejemplo, hacíamos San Isidro Olivos, que casi Sí, una recta norte-sur, digamos, por así decirlo, el ángulo exacto. lo tiramos para la izquierda, no sé si me entendés lo que te quiero decir. Lo El dibujamos para la ángulo va costa, para el centro del río. claro, Y el ángulo lo tirás para la costa. Y en el claro. otro caso, tiralo para arriba. ¿Y qué pasa si lo tirás para abajo? ¿Está Y te mal? vas. No es que esté mal, se te van a cruzar en otro lugar. Por eso, está Pero, mal. no, espera, no está mal. Porque vos no está mal porque vos no estás, ¿cómo se llama? Una cosa que el patrón siempre tiene que tener claro es más o menos dónde está. ¿Sí? Y estar al norte o al sur de algo no es lo mismo. En este Ajá. caso, la ayuda que yo te puedo dar es tirarlo para arriba para que a vos te dé el arco hacia el sur de la posición esa. Como una regla mnemotécnica sería tirarlo para el lado contrario a donde yo estoy Exacto, ubicado. exacto. Siempre lo tenés que poner del lado contrario donde vos estás ubicado. ¿Está bien? Listo. Siempre es del lado contrario. Eso Ahí. funciona de esa manera. En el ejercicio la verdad es que no te dice la zona aproximada, entonces puede dar lugar a la confusión que vos haces. Cuando nosotros lo desarrollamos por completo en clase, lo decimos, bueno, es para este lado. Chao, buenas noches. No, Pero claro, vos cuando lo siempre tenés... desarrollamos en la clase pasada que lo desarrollamos, hicimos uno solo, San Isidro, Sí, Olivos, no exacto. hicimos el otro, ¿viste? Entonces me quedó esa Exacto. duda. Cuando lo hice solo el domingo, bueno, me trabé. Igual lo Bueno, resolví, pasé el resultado, pero no sé si yo no lo vi bien. visto, La verdad que corrigieron. hoy estuve mirando el 13 y el 14, porque bueno, pensaba que íbamos a hablar más de eso. En todo caso, No, está después bien. nos tomamos algunos días de repaso para revisar lo que a ustedes les quede como duda. Lo podemos hacer ahora, más adelante, no hay problema. Está bien, no, ya con eso se me solucionan todos los problemas, Claudio. Yo por mí está Bueno, bien. perfecto. Seguimos entonces. Bueno, siendo las 18:40, a ver si faltan unos segundos todavía, pero podemos dar por abierta la sesión de hoy. Bueno, pregunta.
nosotros la semana pasada dimos la explicación de los trabajos prácticos 13 y 14. Yo vi que hay 2 entregados, que ya están revisados, ya están comunicados sus hacedores. Así que le pregunto a los demás si alguien tiene, si no los pudieron hacer por un tema de tiempo o alguien se trabó con algo como para hacerlo. No problema de tiempo. Problema de tiempo. ¿Perdón? No, problema de tiempo. Bueno. Bueno, está bien, no se preocupen. Sí, lo mismo, claro. No se preocupen. ¿El 13 puede ser que no le figure fecha de entrega como fecha de vencimiento, no tiene? Sí, puede ser. Puede que no tenga, pero esas cosas no tenés que recordarlas porque siempre hay uno que agarra, se mete y te pone una fecha. Después le ponemos una fecha, ¿no? Lo de la fecha, claro, yo se los comenté en algún momento, era para que ustedes tengan un cierto orden de ir haciendo las cosas y para que no dejen todo para el final. Es por eso nada más, no es por otra cosa. Bueno, si nadie tiene nada del 13 y el 14, nos metemos con el 15 y el 16, que serían el tope de gama de nuestros trabajos prácticos. ¿Sí? ¿Todos los recibieron? Sí. ¿Todos los recibieron? Bueno. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el 13, el 14, el 15 y el 16? Que el 15 y el 16 son unos problemas más reales, porque lo que nos plantea es, si estoy en este punto y quiero ir a este otro punto, ¿cuál es el rumbo que tengo que hacer? O sea, a grandes rasgos lo que plantea el problema es eso, le dan una posición, phi y omega de un punto de salida, y después le dan una posición phi y omega de un punto de llegada. Vamos a compartir pantalla si empezamos a dibujar. Ahí está. ¿Están viendo una pantalla? No, Se ve algo muy angosto. una línea. La línea blanca. No se ve nada. Bueno, vamos de vuelta. Entonces, a ver. Esta debe ser. A ver si ya está. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ven? Listo. Ahora no ven. Ya está. Perfecto. Bueno. Este trabajo práctico lo que dice es, tengo un punto de salida, un punto de llegada. Y me da todos los datos que necesito. La velocidad de propulsión, de dónde viene la corriente, digamos, a dónde va la corriente, de dónde viene el viento, y nos pregunta por el rumbo compás que tenemos que hacer para llegar de un punto al otro. Así que vamos a mandarlo así. En el primer caso, ustedes están yendo de una posición que es... Yo lo voy a dibujar aproximadamente en escala, no está en escala esto. Pero tienen que hacer una derrota que tiene este sentido, ¿sí? Cuando ustedes dibujan sobre la carta el phi omega inicial y el phi omega final, les va a quedar que ustedes van a ir desde A, lo llama A, hasta B, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que tenemos como dato ahí de esos dos puntos? ¿Qué podemos sacar como dato? La derrota verdadera. ¿Cómo, perdón? Derrota verdadera. Exactamente. Este ángulo que está acá es el ángulo de la derrota verdadera. ¿Está bien? ¿Sí? Porque yo sé de dónde tengo que salir y a dónde tengo que llegar. Bien. Ese ángulo se mide directamente sobre la carta. Es un ángulo. Acuérdense que las cartas náuticas, una de las propiedades que tienen es que conservan ángulos. O sea que lo que es un ángulo en el globo terráqueo se conserva en la carta náutica. O sea que si yo mido el ángulo ese que tengo ahí, tengo la derrota verdadera. Bueno, al tener la derrota verdadera, vamos a recordar nuestra formulita de siempre. La derrota verdadera es el rumbo compás más
el desvío de compás, más la declinación actualizada, más abatimiento y más deriva. ¿Sí? Y lo que nosotros vamos a hacer acá, acuérdense que la derrota verdadera es un vector, porque tiene, digamos, va a ser un vector porque tiene un componente de ángulo y un componente de velocidad. La deriva también tiene un componente de ángulo y un componente de velocidad, que es dato. Y a todo esto que está acá, que es una especie de rumbo, también tiene un ángulo y una intensidad. Resumidamente, el método va a consistir en poner esos tres vectores para hallar el ángulo de la corriente, el ángulo de la deriva, y después volver a la fórmula, meter todos los ángulos y calcular, por un lado, el ángulo del rumbo compás, que es lo que a nosotros nos falta, y por otro lado, al saber el rumbo compás, vamos a poder después medir sobre el triángulo que armamos la velocidad efectiva, que es la velocidad con la cual vamos a avanzar. Porque acuérdense que acá ustedes tienen, por un lado, el rumbo compás, que es donde está aplicada la velocidad de propulsión de la embarcación, pero esa velocidad de propulsión está modificada por la corriente, en algunos casos, cuando la corriente tiene un sentido, digamos, más o menos contrario a la del avance, los frena, cuando tiene un sentido más o menos a favor, los acelera. Y el abatimiento habíamos dicho que no consideramos incidencia en el módulo de la velocidad, pero sí en el ángulo. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser armar esta formulita, dibujar esto, y despejar esa R que está ahí, para que ustedes sepan cuál es ese rumbo total, que es la suma del rumbo compás, más el desvío, más la declinación actualizada, más el abatimiento. Y después de ahí vamos a despejar, por un lado, el rumbo compás, y por otro lado vamos a medir la velocidad efectiva. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Eso como, digamos, como qué es lo que vamos a hacer ahora para que después le damos todas las vueltas que haga falta. Bueno, ¿puedo borrar esto y seguimos? Sí. ¿Sí? Vamos a borrar entonces Sí, todo lo que perfecto. está acá abajo. ¿Sí? Vamos a borrar la derrota verdadera porque ya sabemos qué es, y vamos a dejar solamente como testimonios esos dos puntos A y B, que es de donde tenemos que ir, hacia donde tenemos que llegar. Bien. Todos los dibujos que vamos a hacer en esta primera parte, lo ideal es que lo hagan en en una hoja de papel, que no lo hagan sobre la carta para no manchar la carta, y solamente que a la carta vayan cuando tengan que tomar posiciones o cuando tengan que medir distancias. ¿Sí? Acuérdense de dibujar en la carta con papel blando, de dibujar muy suave para poder borrarlo y para que la carta quede impecable. Bueno, nosotros hicimos, yo hice hoy más temprano, ¿cómo se llama? Esta parte del ejercicio, y me da que el ángulo de la derrota verdadera son aproximadamente unos 45 grados. ¿Sí? Y que la distancia que hay entre A y B, no la vamos a usar ahora la distancia, vamos a dejar solamente la derrota verdadera. Bien, la derrota verdadera es, a ver si lo miramos, si recordamos la fórmula de recién, es la suma del lugar hacia donde yo avanzo por la velocidad de propulsión más la corriente. ¿Está bien? Entonces, en este ejercicio dice que la corriente es al sudeste bajante. ¿Sí? Lo vamos a dibujar con este color. En una escala cualquiera, esos son los dos nudos de corriente que hay en este ejercicio. Ahora, como yo tengo, vamos a dibujarlo acá abajo de vuelta, que la derrota verdadera es todos los temas que hacen al rumbo, que sería el rumbo verdadero más el abatimiento, y más la deriva, y lo que tengo que despejar es ese rumbo verdadero más abatimiento. Lo que voy a hacer es, sobre esta derrota, voy a dibujar la corriente, pero con el sentido inverso. ¿Sí? O sea, estos dos nudos los vamos a transformar en la misma dirección, pero con sentido distinto.
¿cuál es cuál es la idea de esto? Fíjense que si ustedes van hacia adelante, ¿sí? La corriente los va a empujar hacia el sudeste. Si yo la pongo en el sentido inverso, imagínense que yo planteara este vector de avance, ¿sí? Si a ese vector de avance le sumo el vector de la corriente, que es este que está acá, lo que voy a hacer es voy a partir de este punto y voy a llegar a este punto. ¿Se entiende? Sí, sí. Por eso que lo estoy poniendo en ¿cómo se llama? Se me borró todo. Esperen, vamos a dibujar esto de vuelta. Por eso que yo acá lo que estoy poniendo es la corriente, pero en sentido contrario. ¿Tá? Ese valor son 2 nudos. Ustedes los van a usar en una escala. En la misma escala, lo que yo tengo que hacer es proyectar la velocidad de propulsión para que, corregido por esa corriente, me den la derrota verdadera. ¿Cómo se hace eso? Se hace, imagínense que si ustedes tienen 2 acá, está bien, vamos a completar hasta donde sean 4. Supóngase que esto es 4, ¿sí? Desde acá hasta la punta hay 4. Entonces me paro en la punta del vector de la corriente que está invertida y trazo un arco de circunferencia que tenga ese radio 4. Estos serían 4 nudos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, supónganse que ustedes tienen una embarcación que avanza, digamos que todos su rumbo verdadero más el abatimiento van en el vector ese rojo. En la medida que va hacia adelante, la corriente lo tira hacia el sudeste, según esto que está acá. ¿Sí? Salud. Entonces, Gracias. saliendo de este A' que está acá, donde voy a llegar es a este B'. ¿Se ve lo que estamos haciendo? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, lo que tienen acá, eso se llama el ángulo de la deriva. El ángulo de la deriva. Espera que no se ve muy bien. Vamos a dibujarlo de vuelta. Esto que está acá sería el ángulo de la deriva. Ese ángulo que está ahí. ¿Sí? ¿Cuánto vale ese ángulo? Fíjense que ustedes están avanzando hacia adelante y la corriente los tira para la derecha. Funciona de la misma manera que con el abatimiento. Si yo tengo ese ángulo, es un ángulo que es positivo. ¿Está bien? Pues si yo navegara por el vector rojo y la corriente me tira al sudeste, lo que me está haciendo la corriente es ganar ángulo. ¿Cierto eso? ¿Sí? Bien. Entonces, Ponele. ¿perdón? Ponele, digo. No, pero escúchame, pensalo. Sí, vos sí, vas por porque el ángulo, o sea, vas a cuando ganar vos ángulo porque el cero estaría en el norte. exactamente, siempre, es lo Mientras mismo más que te corra para abajo, más vas a llegar a 360. es el mismo razonamiento que hicimos el otro día con el abatimiento. Si el viento me entra por babor, me suma ángulo. Acá si la corriente me entra por babor, me suma ángulo. En este caso, al ser una corriente hacia el sudeste, está entrando por babor y lo que nos hace es, nos agrega ángulo al recorrido. Por eso fíjense que para hacer la trayectoria A a B, yo navego con un ángulo menor, porque en la medida que voy avanzando, la corriente me hace ganar ángulo. ¿Está claro eso? Entiendo. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos con ese ángulo? Lo medimos de ahí, porque como nosotros hicimos todo en escala, o sea, pusimos en escala A y B, con el rumbo que sacamos de la carta, y como pusimos en escala los 2 nudos, de ahí directamente medimos ese ángulo. En el caso de este ejercicio, yo creo que no estoy seguro, pero son así como unos 18 grados. O sea que el ángulo de la deriva para este caso son 18 grados. ¿Está? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nos venimos a la fórmula que está acá abajo, esta que está acá. ¿Sí?
para sacar cuál va a ser el ángulo del rumbo verdadero más, más el abatimiento. Y nos quedan, por un lado tenemos 45 menos 18, nos queda que el rumbo verdadero más el abatimiento van a ser 43 grados. Puede haber algún error de dibujo porque no está perfectamente medido, pero son más o menos 43 grados. Entonces, el rumbo verdadero al que va a tener que navegar la embarcación, si decíamos que el viento venía del noroeste y que nos abate 4 grados, ¿cómo era el abatimiento? Nos entraba por la izquierda. Perdón, me perdí cómo llegaste a los 43. Los 43 son, fíjate de la fórmula esta que está acá abajo. Sí, ¿Sí? sí. La derrota verdadera son 45, porque, Sí. porque lo sacamos de la carta. El ángulo de la deriva son 18, este que está acá. Esos son 18. 45, no hice cualquier, está mal esa cuenta. Che, corríjame, no me pasa vergüenza. No, pues eso no me daba el número a mí, yo por eso no me perdí esa parte. Claro. Pero igual es una trampa que yo siempre hago para ver si están atentos, ¿no? Yo digo, Así ¿cómo que no puede sé. ser que todos se entiendan? Bueno, da 27 eso, vamos. 27. ¿Está bien? Sí. El rumbo verdadero más el abatimiento. Como el abatimiento vimos que era positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el viento, dice en el ejercicio, el viento proviene del cuadrante noroeste. Por lo tanto, me entra de proa, me entra de babor, me agrega ángulo. Entonces el rumbo verdadero va a ser 27 menos ese abatimiento, que son, según lo que dice acá, 4. O sea, ahí son 23 grados. Nosotros, navegando, fíjense que navegando un rumbo verdadero de 23 grados, lo que terminamos haciendo es una derrota de 45. ¿Está bien eso? ¿Sí? Fíjense la importancia de corregir todas estas cosas, porque estás haciendo 20 grados más prácticamente que lo que estás navegando, más de 20 grados más, 20 y pico grados más. Está bien, se suma una corriente importante, una velocidad baja, además, bueno, el desvío, etcétera, etcétera, pero estamos navegando sobre el vector rojo, que está acá, ¿sí? Para llegar a hacer esto que está acá, que son los 45 grados. Bien. ¿Se entiende cómo se llega a esto? Sí. A ver si se entiende. Sí. Claudio, consulta, ¿Perdón? ¿el 4 de dónde salió? El 4 está grabado como dato. Dice que el viento proviene del cuadrante noroeste y me abate 4 grados. El viento, ahí está. No había leído eso, por eso ahí está. Perfecto. Y como digamos, vos estás navegando hacia el noreste y el viento te viene del noroeste, te está entrando por babor. Entonces te agrega ángulo. Por eso que en la fórmula se pone como positivo y cuando lo pasás como negativo. Claro, está bien, perfecto. Bueno, acá tenemos el rumbo verdadero. ¿Qué es lo que nos falta sacar? El rumbo con compás, lo que tenemos que dar al timonel. ¿Está bien? Yo lo voy a poner chico. Sí. Claudio, una preguntita. El radio de donde vos sacaste, que usaste para hallar el punto A', haciendo centro en B', ¿cuál es? No, el radio no hace centro en B'. El radio hace centro en la... No, acá hace centro, mirá. Acá. En la punta del vector de la corriente. O sea, vos primero lo que tenés que hacer es poner la derrota que vas a hacer. Y después lo que haces es pones el vector de la corriente invertido. ¿Sí? Desde un punto cualquiera, no tiene que ser ese B' está elegido al azar, es un punto cualquiera. Porque lo importante es que vos saques ese ángulo D. Entonces ahí trazás esto que está acá con estos 4 nudos de dato. ¿Sí? Está bien. Vos tenías en una misma escala estos 2 nudos de la corriente y los otros 4 nudos.
Entonces, con ese centro, y donde te corta digamos, el vector, el segmento o la recta de la derrota, es la composición de tu avance más la corriente, para terminar navegando en esa derrota verdadera. Ah, bueno, perfecto. Sí, ahora entendí. Muchas No. gracias. No, por favor. Por favor. Bueno, si esto se entiende, se entendió todo. Ya está. No hay nada más complejo que esto. Esto es lo que es. Porque después, digamos, lo otro que dice el ejercicio es, bueno, ¿qué rumbo le tengo que dar al timonel? Bueno, nosotros sabemos que el rumbo verdadero es el rumbo compás más, vamos a ver si nos sale mejor, el rumbo verdadero es el rumbo compás más el desvío más la declinación actualizada. Tenemos el rumbo verdadero como dato no, como resultado de lo que sacamos recién, y les dice que el desvío es -1 y la declinación actualizada es -10. Así que se reemplaza todo eso y les va a dar un rumbo compás que va a ser 23 más 14, 37 grados aproximadamente. No, ¿Está? ¿No? no, el desvío es -1, Claudio. El desvío es -1. Por eso ahí lo reemplazamos -1. ¿Cómo? Queda -1 No, restando. te queda 27. 34 te queda el rumbo compás. Perdón, eran 23 más 11, 34. Perdón, 34. sí, tienes razón. No, arrancaste de 23. ¿De dónde salió los 11? Claro, porque en verdad son 23. ¿Sí? El rumbo verdadero, fíjense que está abajo de la derecha, dice que es 23. Claro, el verdadero son 23. 23 más 11, entonces les da 34. Pero ¿el 11 dónde salió? Porque acá tenemos 1 y -1 y -3. Claro, pero cuando lo pasás menos por menos da más, y la declinación es negativa. Los otros 10 grados son la declinación actualizada. Ah, son 10, viejo, no son 1. 10. No, le puso, escribió mal, por eso. No, está bien. Entiendo. Está en la parte de abajo del ejercicio. Está bien. No se entiende mucho. Abajo de todo dice declinación actualizada 10 grados al Sí, está claro. Está bien, perfecto. ¿Está bien? Entonces, cuando hacen, ese es el rumbo que le tienen que dar al timonel. El timonel lo único que sabe es que tiene que gobernar la embarcación a 34 grados. Ustedes saben que con 34 grados lo que va a ser un rumbo verdadero de 23. ¿Está bien? Y que esos 23, corregidos con el abatimiento, van a ser 27, y cuando lo corrigen con la corriente, van a estar en los 45, que es la derrota verdadera. ¿Sí? Alguno se perdió en alguna parte del camino, lo hacemos de vuelta sin medio inconveniente. Pero esto es lo que es básicamente un ejercicio inverso. Hallar el ángulo de la deriva para resolver la ecuación de los ángulos. Y si yo les preguntara acá cuál es la velocidad efectiva, ¿dónde lo medirían? Sobre la línea B. Sobre la línea, perdón. AB. Claro, lo medís sobre la línea B desde, la que lo vamos a poner en otro color. En la misma escala que mediste los 4 y los 2 nudos, esa es la velocidad efectiva con la que va a avanzar la embarcación. Claro, pero te está pidiendo, Claudio, la hora de arribo. Claro, perfecto. Vos para la hora de... ¿Cómo? O sea, para tomar velocidad y distancia, ¿qué tomás? ¿Qué velocidad y qué distancia? La distancia de AB medido sobre la latitud. La distancia la sacamos al principio, yo les había dicho que eran más o menos unas 11,7 millas. Sí. Y la velocidad la tenemos que sacar, tenemos que medir ese segmento azul grueso. Ajá. Porque fíjense que la velocidad efectiva, que es la velocidad con la que vos vas a avanzar, es la suma de la velocidad de propulsión más la velocidad de la corriente. Está bien. Imagínate esto mismo, donde vos tuvieras una corriente que estuviera alineada con tu rumbo. ¿Sí? Tu velocidad efectiva va a ser directamente la suma de las dos. O sea, en este caso sería 4 más 2, 6. Si estuviera justo en un sentido
inverso, tendrías 4 menos 2. Está bien. Para los que le tocó por acá la experiencia de tener que remontar el Mitre por una cuestión de calado, van a ver que la diferencia de velocidad entre un tramo y otro es notable, porque cuando vos remontás el Mitre, si llegás a ir por el medio del canal, tenés un montón de corriente en contra, tenés como 2 nudos en contra, y cuando vos bajás por el Urión-Honda, tenés casi como 2 nudos a favor. Entonces, en ese caso, la corriente va en tu misma dirección y te hace mucho más lento un tramo y muchísimo más rápido el otro. ¿Sí? El Mitre se tarda a ponerle, no sé, capaz que tardás 2 horas y media en remontarlo cuando vas a cruzar por la UNENA y tenés que llegar hasta el Urión-Honda, ¿no? Para después bajar. Y si lo bajás, en vez de 2 horas y pico, vas a tardar 1 hora y pico. Porque vas con la corriente a favor. Lo ven acá cuando ustedes componen el triángulo fíjense que el ángulo que tienen entre la velocidad efectiva y la corriente les va a hacer que tengan o la misma velocidad efectiva que están desarrollando con el motor, o más o menos, de acuerdo a cómo se sumen o se resten. Bien. Esto es todo lo que hay. Ahí es interesante ver la velocidad que te marca la corredera, ¿sí? Y la velocidad que te marca el GPS, ¿sí? Claro. Ahí sacás las corrientes. Si vos tenés la corredera bien, ¿cómo se llama? Bien aceitada, calibrada, podés sacar directamente. Sí, Y, claro. y es más, en los equipos, los plotters de navegación que tienen todo interfaceado, esos datos te van apareciendo directamente con ¿sabés dónde se ven los datos esos? Cuando vos le pedís que te dé el viento verdadero. Cuando vos a un plotter que tenés una veleta y que podés medir el viento, que podés medir el true wind, el aparente o el verdadero, lo que hace el equipo es tomar la velocidad de la corredera para sumarle o restarle para pasar del viento verdadero al viento real. Es más o menos esto, pero hecho de una manera más, digamos, computarizada, ¿no? Exacto. Pero bueno, así hacen los equipos para ver cuál es la diferencia que vos tenés entre el viento verdadero y el viento aparente en un barco. Porque en un velero que navega o en un barco en general, lo único que podés medir vos es lo aparente. O sea, vos no podés medir el viento real porque el barco se está moviendo. Entonces, cuando descomponen con la velocidad de avance, que se mide la velocidad de avance en la corredera, y solamente en la corredera, vos podés lograr saber cuál es el viento, inclusive te ponen el ángulo, te ponen un ángulo distinto para que veas que entra de un poco más atrás, etcétera, etcétera. ¿Sí? Claudio. Sí. Yo viendo mis apuntes, el rumbo verdadero me había dado 13. O sea, no sé dónde está la falla. ¿13 grados te había dado? El rumbo verdadero. Sí. El tema, bueno, capaz que es un... No, que a partir de ahí ya me dio todo mal. ¿Qué hago? ¿Lo rehago y lo mando de vuelta o ya lo tengo desaprobado? No, nadie tiene desaprobado nada. Acá nosotros no los vamos a calificar por los trabajos prácticos. El trabajo práctico es una ayuda para el crecimiento de cada uno. A ver, si vos tragaste... Nadie va a joder con eso. O sea, no es ese el sentido del trabajo práctico. El sentido es que ustedes lo tengan hecho. Si vos querés... Yo estuve mirando los trabajos prácticos que vos mandaste. Yo lo que te diría es, si querés mandar los cálculos, nosotros los miramos y vemos a ver si está bien o está mal. Capaz que lo que está mal es lo que estoy poniendo yo acá. Capaz que tomé algún dato mal, porque no tengo... No, seguro que no. Pero por eso, o sea, ¿lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a mandar? Sí, mandalo igual, claro. Sí. Bueno. Tenés ganas, sí, por supuesto. Sí, obvio, sí, claro. Sí. Metelo y lo revisamos. Dale. Bueno, el problema 2 es igual, no cambia nada. Lo único que cambia es que son... Sí. Daniel habla. Adelante, Daniel. Yo lo resolví inmediatamente distinto. ¿Cuánto te da? Mira, yo partí de la fórmula de abajo, de la derrota es igual al rumbo compás más el desvío más la declinación actualizada
más el abatimiento y más la deriva. Sí. Y ahí descarto que el rumbo compás es la derrota verdadera, menos el desvío, Sí. menos la declaración, menos todo menos. Sí. Entonces, como lo único que no tengo en ángulo es la deriva, Sí. saco ese rumbo compás sin deriva, tomando todos los ángulos. Entonces, me dice que el rumbo verdadero, la derrota verdadera, sacada de la carta me daban 45 grados, como tenía vos. Sí. Cuando le resto el desvío que es negativo, se lo sumo, y cuando le resto la declaración que es negativa, se la sumo, y después le resto el abatimiento, que son 4 positivos, ¿bien? Me da que todo ese rumbo compás son 52 grados. A lo que le falta todavía restarle el desvío, la deriva. Sí. Entonces, cuando yo tengo esos 52 grados y los traslado a la carta, ahí llevo en escala la velocidad crucero. Pero esos 52 grados son del rumbo compás. Es un rumbo compás, pero que le falta aplicarle la deriva todavía. Okay. El rumbo es un rumbo compás que tiene desvío, declaración autorizada y abatimiento autorizado. Bien. O sea, es lo que puedo restar porque son todos ángulos. La deriva no lo tengo como ángulo todavía. No, está bien, lo tenés que calcular la deriva. Bueno, entonces cuando traslado por la escala los 4 nudos, Sí. ahí le aplico la velocidad de la corriente, que Sí. yo se la aplico hacia abajo, no hacia arriba como haces vos, pero Ajá. como la aplico que es bajante, es negativa, me termina que el rumbo compás me da menos más 27 grados que me da el ángulo de la deriva, por lo cual es un rumbo compás de 25 grados. Y la velocidad me aumenta, y acá en el gráfico que vos resolviste, si vos abatís digamos, los 4 nudos que están marcados acá hacia el azul, la corriente, la velocidad de propulsión va a ser menor que 4 nudos. No, lo que pasa es que vos lo que tenés que hacer es compensar ese abatimiento. Tenés que ir para el otro lado. Pero me lo está compensando el signo. Si yo voy al barquito acá en el punto B', ¿sí? Sí. Teóricamente, por los apuntes que vimos, me dice que tengo una corriente sureste, ¿no es cierto? Sí. Sureste, como está vos. Y Sí. de 2 nudos, Sí. cuando yo tomo, de acuerdo a los cosos, el sureste de los nudos, me abate a estribor, por lo cual es positiva. Entonces, Sí. cuando es positiva y después la tengo que restar, ese ángulo lo tengo que restar, se me va hacia el otro lado. Sí, No sé sí, si sí. estoy claro. No, sí, hay algo que no termino de entender. A ver, los cálculos estos que yo estoy poniendo acá, tal vez no estén bien. No. A ver. Espera. ¿Vos es lo que mandaste eso, Daniel? Sí. Bueno, si Y querés me dijiste que estaba bien y ahora me da todo mal. Espera, entonces, vamos a ver espérate a ver si puedo agarrar tu trabajo práctico y lo miramos. Eso era Es el ejercicio 15. Sí, Trabajo práctico 15, ejercicio 1. el ejercicio 1. Ahí está toda la fórmula, todo. A ver, ¿qué es lo que tenemos como diferente? Porque me parece que no tenemos nada diferente. Sí, los valores, los resultados. Ah, bueno, pero los valores sí, los resultados sí, porque yo lo estoy haciendo en el aire. O sea, yo no estoy copiando nada. ¿Está bien? Espera, vamos a ponerlo acá y vamos a compartirlo ahora con todo el mundo. Y lo miramos. Espérame, a ver. Compartir pantalla. A ver. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Espérate, a ver qué tenemos como diferencia acá. Ah, claro, está puesto hacia abajo. Y sí, está bien, el ángulo es el mismo.
Esos 27 grados son los mismos. ¿Está bien? Pero vos tenés en la derrota también es la misma. Sí, pero el tema es que la velocidad efectiva esta no está sobre porque si vos navegás en la recta de abajo, la corriente te va a tirar más abajo. ¿Está bien? O sea, si vos navegaras en la corriente te tira para abajo. Por eso vos tenés que poner el vector para el otro lado. Vos acá tenés que poner el vector al revés, no para el lado de abajo, sino para el lado de arriba. Si me da para abajo me va a aumentar la corriente. Si lo pongo para arriba me va a restar velocidad. No, bueno, no, pero el concepto es, vos vas a navegar en un rumbo que sumada a la corriente te tiene que dar... Este rumbo que está acá son los ¿Cuál? 52 grados. ¿Sí? El rumbo de arriba es el rumbo que vos tenés que hacer. ¿Sí? El rumbo de arriba es el que vos... tomar la deriva. No, es el rumbo, es la derrota verdadera. Vos la derrota verdadera tiene que ser este rumbo que está acá, que son estos 40 y no sé si... Ahí ya está calculado el abatimiento. Acá me falta... Vos acá tenés, mirá, acá tenés 45 grados. ¿Está bien? Sí, pero no está dibujado, no está dibujado. ¿Y qué es lo que está dibujado acá? Acá dibujaste 52. Es el rumbo compás sin desvío, estos 52 grados. Sin la deriva. Sí, pero vos no podés mezclar acá rumbo compás con ¿cómo se llama? Con corriente. ¿Por qué? Porque el rumbo compás es algo que se mide en el compás, que no se mide en la carta. Entonces, no, estoy tratando de sacarlo. Por ahora yo le pongo que voy a resolver el rumbo compás. Pero esto es un rumbo verdadero, donde yo ya calculé el desvío, la declinación y el abatimiento. Sí, pero vos lo vas a sacar. En verdad lo correcto es que vos calcules juntos todo el bloque ese que es rumbo verdadero más abatimiento. Que después restes el abatimiento y de ahí sacás el rumbo verdadero. Porque acá vos estás mezclando el rumbo compás con la corriente. La corriente tiene un sentido verdadero. El rumbo compás solo se ve en el compás, no se ve en la carta. O sea, no podés componer el rumbo compás con la velocidad de la corriente en ángulo. ¿Sí? El 42, el 52 grados no es el compás todavía. Es la derrota. Está bien. El magnético vendría a ser el rumbo magnético al cual le apliqué el abatimiento. Está bien, pero no manejamos hacia los vectores. ¿Sí? Okay. Vamos a volver a la planilla esta. Y vamos a mirarlo de vuelta. Está buenísima ¿cómo se llama? La inquietud. Voy a borrar todo este choclo. Están viendo la pizarra de vuelta, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar todo esto. Y vamos a meternos a explicar con el fundamento de la cuestión para que vean por qué. Vos lo que tenés es una derrota verdadera, que esto es un vector. ¿Sí? Esto es igual al rumbo verdadero, ¿sí? Más abatimiento más deriva. Abatimiento más deriva. Si no me estaría funcionando el dedo. La deriva es un vector. ¿Está bien? Y la velocidad desarrollada. ¿Cómo? Todavía no. Es el vector que va a ser el gráfico. No es un ángulo. La velocidad desarrollada, como nosotros dijimos que el abatimiento no le aportaba cambio de intensidad a la velocidad, sino que lo que hacía era cambiarle el ángulo, todo eso que está ahí adentro es un vector. ¿Está bien? Entonces, lo más correcto para el manejo de vectores es calcular el ángulo que tiene ese vector, rumbo verdadero más abatimiento, que es igual a la derrota verdadera menos la deriva. ¿Sí? Y fíjense que lo que nosotros hicimos fue poner la derrota verdadera, ¿sí? Poner la corriente, y fíjate que si mirás la fórmula esa, al ponerla hacia el otro lado, lo que estoy haciendo es poner menos la corriente.
Y entonces yo ahí sí puedo sumar la derrota verdadera más, ¿cómo se llama? Puedo sumar esto más esto. Porque en realidad en verdad no es que lo estoy sumando, lo que estoy haciendo es restándolos. ¿Sí? Y para que todo esto sea coherente, lo otro que necesito es que esto que está acá sea la velocidad de propulsión de la embarcación, para que esas tres cosas sumen. Porque la suposición fue decir que el abatimiento no nos cambia la velocidad, que solamente nos hace ganar o perder ángulos. Entonces, por eso vos tenés que construir este triángulo así, y de acá sacás el ángulo de la deriva, de eso que está ahí. ¿Sí? De ahí sacás el ángulo de la deriva. Entonces, una vez que tenés el ángulo de la deriva, vos decís que el rumbo verdadero más el abatimiento te da tantos grados, ya no me acuerdo ni cuántos eran, pero supónganse que fueran, no sé, 50 o 60, el número que sea. Entonces de acá yo despejo cuál es el rumbo verdadero. ¿Está bien? Porque si no, lo que vos estás haciendo es estás desarmando los vectores en sus componentes y sumándolos, y no da lo mismo. No da lo mismo, la verdad es que no da lo mismo. La manera correcta de hacerlo es sacar de acá, construir el triángulo para saber cuál es el ángulo de la deriva, y siempre lo que vos tenés que saber es que la velocidad de propulsión es tu velocidad de avance sobre el agua. ¿Está bien? Entonces, después podés volver a tratarlo. Una vez que tenés ángulos, podés sumar ángulos de vuelta. Pero lo que no hay que olvidarse es que son vectores que se están sumando y que no son solamente ángulos. De acá, ¿está bien? Cuando vos medís sobre la velocidad efectiva, en la misma escala con la que construiste, después vas a saber cuál es tu velocidad de avance para hacer el cálculo final, que era el tiempo o al lugar donde llegás. Acuérdense que velocidad es espacio sobre tiempo en todas sus variantes. Entonces, si nosotros tenemos la velocidad efectiva y sabemos cuál es la distancia navegada, a ver cuál es el tiempo que tarda. La velocidad efectiva la medimos de este triángulo. Una vez que lo terminamos de armar, medimos la velocidad efectiva de acá. Y ¿cómo se llama? Y el tiempo es el que nos diga el ejercicio que vamos a navegar. Con eso sabemos cuánta distancia avanzamos. O cuánta distancia nos va a tomar hacer ese tramo. Porque en verdad ustedes lo que tienen acá es, tienen como dato la distancia y tienen como dato la velocidad efectiva. Entonces lo que van a sacar va a ser el tiempo. O sea, este es un dato, la velocidad efectiva es algo que sacas de acá, y la distancia es algo que está en la carta. Y lo que vas a ver es lo que vas a poder calcular es cuál es el tiempo que te toma el arriba de la posición B. Fíjate que en este caso estás navegando efectivamente casi a la misma velocidad con la que se mueve tu embarcación por el agua, porque la corriente viene justo del través y casi que no te cambia la intensidad de la velocidad. ¿Sí? Creo que pasa de 4 a 4, y pico, una cosa por el estilo. Claudio, con respecto a eso, cuando haces el tiempo, ¿no? Vos tomás la distancia, en la carta habían dado 11,6 millas más o menos. Sí, bien. Y lo dividís por la velocidad efectiva. Sí, bien. Exacto. Que tenés millas sobre nudos y te va a dar tiempo. Ahora, te da 2,5, teóricamente 2,55, o me dio 58. Sí. Eso se toma como tiempo, por esos 58 hay que pasarlos al sexagesimal. Sí, son 2 horas, 58. Si querés saber cuánto es en horas y minutos, la parte de la fracción la multiplicás por 60 y tenés ahí las 2 horas más. Okay, pero eso hay que hacerlo, porque ahí me dio entonces 2,35 en segundos, en minutos. En horas. 2 horas, 35 minutos. Está bien, sí, está perfecto. Sí, okay. Sí, 0,60 de hora son más o menos 35, 36 minutos.
¿Está bien? Bien. Bien. Esa sería la cuestión. Claudio, una pregunta. Adelante. Disculpame si ya entre todo lo que dijiste lo explicaste. No Para importa. calcular la velocidad efectiva, ¿por qué no parto del rumbo verdadero una vez que lo logro calcular? Sí, Marco una hipotenusa de 4 millas, que sí, sería mi velocidad, sí. y A ver, después, espera. Voy a borrar acá y te voy a seguir con lo que vos estás diciendo. ¿Está bien? sí, Vos decís, ¿por qué no lo puedo hacer de la siguiente manera? Vamos a hacerlo de la siguiente o sea, manera. yo marco, Vos- sí, la derrota la marco, son los 45 grados. Bien, esta es la derrota. Pero vos vas a estar navegando Sí. a un rumbo verdadero. ¿Sí? Me paro Esa es en la el, derrota. en el La punto derrota es la derrota final. A1. Perdón, no te Sí, escuché. perfecto. Vos vas a estar Me paro en el navegando, punto A1. te parás acá. Sí. Bien. Ahí lo que vos tenés Ahora, que vos decís es, dibujo. sí. Sí. Dale. No, te decía. Calculé el rumbo verdadero, que no me acuerdo cuánto daba, si alguno lo tiene, lo puede decir, que era un ángulo menor. Y Ponele que hago sea es una ese. hipotenusa, claro. Bien. Acá. Y ¿Qué, después, qué- qué tenés que agregar, qué tenés que agregar al rumbo verdadero? Acordate que lo que tenés que agregar es el abatimiento. ¿Sí? Rumbo verdadero, más sí, abatimiento, más curva. Entonces lo primero que tenés que hacer es agarrar ese segmento y girarlo el ángulo del abatimiento, que eran 4 grados. ¿Está bien? ¿Sí? Ese ok, primer punto sería tu rumbo verdadero. Ese que está acá sería tu rumbo verdadero más abatimiento. ¿Sí? Y ahora lo que tenés que hacer es agregar la deriva. perfecto. Cuando vos le agregues la deriva, si todo está bien hecho, vos vas a tener que caer en la derrota verdadera. Y entonces, la velocidad efectiva la medís sobre la derrota verdadera. Esta va a ser tu velocidad efectiva. ¿Sí? Sí, está Porque bien, está fíjate, bien. Yo lo que no quería era olvidarnos del abatimiento. Me pareció que nos lo habíamos olvidado en el cálculo, pero entiendo que no. Está no, considerado. en verdad parecía estar olvidado, pero cuando vos lo dibujás, lo tenés que correr, porque vos lo que yo dibujé antes era, esta era la derrota verdadera, ¿sí? Yo le puse para acá la deriva menos la deriva. Ujú. Y esto que está acá, ¿sí? Acuérdense que yo dije que eso era el rumbo verdadero más el abatimiento, que eran las dos cosas. Bien, Que de acá sacaba el ángulo de la deriva, pero para calcular el ángulo de la derrota, del rumbo verdadero más el abatimiento, lo que hacía era restarle a la derrota verdadera la corriente. Y entonces sacaba el ángulo, la derrota verdadera eran 45 grados. A los 45 grados le restaba el ángulo de la deriva, que eran estos 20 y pico que daba por ahí, y entonces el rumbo verdadero más el abatimiento es la derrota verdadera menos la deriva, que es 45 menos 20 y pico. Y después le sacábamos la deriva, le sacábamos el abatimiento para saber cuál era el rumbo verdadero. ¿Está? porque eso es lo que me generó duda. Como si yo me paro siendo el vértice el punto A en el primer Sí. ejemplo y hago 4 millas sobre el rumbo, incluyendo, o sea, descontando ya el abatimiento, Sí, me en va a vez de dar llegar, un escúchame, poquito. en vez de llegar a ese primer punto rojo, vas a llegar a este segundo punto rojo. El primero, el 1', es el que tiene solamente el rumbo verdadero. ¿Sí? Ujú. Es el resultado. Como el abatimiento te lo gira hacia la derecha, vos en vez de llegar a 1', llegás a 1', llegás a 1 segunda, que es el que está a la derecha. ¿Sí? ¿Se ve cuál es? Sí, Ese es 1 segunda, ese que está ahí. Y el angulito que hay acá, ese angulito es el abatimiento. Que como dijimos que solamente aportaba ángulo,
En vez de llegar a 1', llega a 1 segunda, pero no me cambia en nada la velocidad. Ok. ¿Está? Entonces, cuando vos haces el triángulo al revés, fíjate que en el ejemplo de la derecha vos pones primero la derrota, sobre la derrota verdadera, dibujás la corriente con sentido contrario, que sería ese menos D. Es el segmento este que está acá, el menos D. Ujú. Y entonces, el otro segmento, este que está acá, perdón, este que está acá, es exactamente este. Eso es el rumbo verdadero más el abatimiento. En el gráfico de la izquierda sería cuando vos vas desde A hasta 1 segundo, o sea, sería este. ¿Se ve? No te lo olvidás el Ok, abatimiento, porque después cuando despejás acá abajo, justamente tenés que restar el abatimiento para sacar cuál es el rumbo verdadero. Lo que es un poco raro acá es que estamos sumando cosas que no son lo mismo, porque el abatimiento no está metido en el rumbo verdadero. Si vos te fijás en algunos manuales de náutica, lo que hacen es desde el primer momento meten el abatimiento adentro y a rumbo verdadero llaman rumbo compás, más desvío, más declinación, más abatimiento. O sea, lo meten adentro directamente, entonces es un poco más sencilla esta explicación. Nosotros pensamos que como el abatimiento es un fenómeno que está por afuera del rumbo verdadero y que tiene que ver con las características propias de una embarcación a vela, lo ponemos afuera. Y si bien la explicación es un poco más compleja, desde el punto de vista conceptual nos parece que está mejor. ¿Sí? Pero hay muchos manuales españoles que lo meten adentro, que te dicen que el rumbo verdadero al que navega la embarcación es el rumbo compás, y que el rumbo compás lo afecta el desvío, la declinación y el abatimiento. Y chao. Entonces después son 3 vectores y todo es mucho más sencillo. ¿Está bien? Esto es un poquito más engorroso la explicación, pero a nosotros nos parece que es más completa de esta manera. Además ustedes van a ser patrones, viejo. Se la tenemos que complicar en algún lado. Bueno, el otro ejercicio es exactamente igual. Y el 16 es exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Lo único que consiste es en armar estos triángulos, en armar el triángulo de la corriente para que ustedes lo puedan llevar de un lado al otro. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, yo los invito a que traten de hacerlos de acá para el martes que viene. Y repasamos en lo que sean las dificultades. Lo que les puedo prometer es que si los mandan, yo los miro antes del martes que viene. ¿Sí? Si se pueden, manden lo que si se traban o lo que sea, no importa. Mándenlo, no va a estar mal. A lo sumo habrá que modificarle alguna cosa, pero si ustedes los hacen, yo los miro y después si tenemos algo en particular, lo vemos. Hoy el de Daniel yo lo había mirado, pero me confundí porque no me di el ángulo. Entonces por eso le puse mal. Pero bueno, igual se mandó a hacerlo sin haber visto nada y estaba perfecto. Solamente había puesto nada más que la corriente para el otro lado. ¿Está bien? Bueno, así que vamos a tomarnos el martes que viene para que ustedes puedan laburar con esto. Y lo miramos de vuelta a ver si apareció alguna dificultad y si apareció alguna otra cosa más. Y después la otra semana haríamos el trabajo práctico de estima analítica, que vamos a tener la clase el sábado anterior. ¿Sí? Bueno, ¿alguien quiere decir algo? ¿Quiere comentar algo? No veo nada en el... Yo tenía una duda, Claudio, pero anterior lo había preguntado en el Classroom y no sé si no lo vieron o no tuvieron tiempo. ¿Te lo puedo contar ahora? No lo vi. Sí, claro, cómo no. Si la puedo contestar, con todo gusto. Dale. Sí, seguro, es para que abro la cámara, sí. Ahí estás, dale. Ahí está, me olvidé de apretar. Yo tenía una duda de la marcación cuando es verdadera. Y lo corrigen con el desvío del TP4, lo que vimos, pero vi que lo corrigen con el desvío correspondiente al rumbo que tengo. No tengo que tomar la marcación esa como un rumbo e ir a buscar ese número, ¿no? Ese ángulo.
Mirá, cuando hicimos el trabajo práctico, espérame que lo voy a buscar y lo voy a poner acá, porque hubo algo que no lo explicamos del todo, me parece, y después generó más de una confusión. Eso es un tema nuestro. A ver si este es el TP4. Este es el TP4. Espera. Sí, ya entiendo lo que decís, pero bueno, no lo puedo bajar. Un momento. Ahí va. A ver si puedo compartir la pantalla ahora. A ver. Ahí está. ¿Se ve el trabajo práctico ahí? ¿Sí? Fíjate, vos dibujaste una curva acá, ¿sí? Que era una cosa así, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo daba, pero una cosa así. Y la curva esta, lo que tenía era, que no está del todo explicado acá, era que había que completar la de la derecha también. ¿Para qué? Para que vos pudieras entrar por el rumbo compás o por el rumbo magnético. Cuando vos tenés el rumbo compás para sacar el desvío, es fácil entrar, porque mirás el rumbo compás, fijás a dónde corta la curva y ya está. Ahora, cuando vos necesitas entrar por el rumbo verdadero, porque vos estás navegando un rumbo verdadero, lo que tenés que hacer es pasar de rumbo verdadero a rumbo magnético y entrar del otro lado de la curva. Entrar por la derecha, o sea, no entrar por la izquierda, porque es cierto lo que vos decís, no es lo mismo. Cuando yo voy a rumbo compás cero, mi rumbo magnético no es cero. Si el desvío es cero, sí, pero si no, no. ¿Esa es la pregunta o no? No. Tenía que ver con las marcaciones. No me acuerdo el ejercicio, pero creo que era que íbamos a rumbo 360 o 359, algo así. Y la corrección era como decirte, supongamos -4. No me acuerdo si era eso. Pero Sí, después cuando corregían la marcación verdadera, también le aplicaban el -4, por más que la marcación era 270. Digo, ¿el desvío es el correspondiente al rumbo? ¿No tengo que mirar en mi tabla de desvíos el 270 de la marcación? No. Bueno, ahí va. Ahora te entendí, disculpame, no había entendido. El desvío te lo aporta el compás. Y el compás aporta un desvío, depende hacia dónde está apuntando. Entonces, si vos tomás una marcación sobre el compás y el barco va navegando hacia el cero, vos lo que tenés que conseguir, o sea, si vos en el compás ves rumbo compás 0 y te apoyás ahí para tomar el desvío, para tomar una marcación, perdón, el desvío que corresponde es el de rumbo compás 0. Imagínate el ejemplo al revés, que vos vas navegando 180 y tenés que hacer una marcación, no sé, a 90 grados a babor. La tabla del desvío donde vos vas a entrar va a ser la que corresponda al rumbo compás 180, porque el error del compás tiene que ver con cuánto está girado respecto al norte. Entonces no importa lo que vos estás marcando, sino que lo que importa es a dónde apunta el compás. ¿Se entiende? Perfecto. Me quedo tranquilo entonces. Está claro, no era lo que yo decía. Pero bueno, está bien. Es eso. Siempre el desvío, el compás, tiene un error de acuerdo a dónde apunta. Entonces vos tenés que usar el error de acuerdo a dónde estás apuntando. Y si vos tenés esta tabla bien hecha, tenés por un lado podés entrar por el rumbo compás o por otro lado podés entrar por el rumbo magnético. Está. Gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguien más tiene algo para sumar, para restar, para multiplicar o para dividir? Una pregunta administrativa, sí, nada más. A ver, dale. Los trabajos prácticos. 11 y 12 no hubo publicados, ¿no? No, 11 y 12 no hubo. No. Ok. Y después... Sí. No, ¿ustedes van a hacer algún tipo de respuesta de los enviados o si no hay respuesta, suponemos que están ok? No, la idea es, la idea fue hacer dos cosas. Una es tratar de corregirlo lo más rápido posible. En el caso de que no los podamos corregir, vamos a mandar las resoluciones. Ok. Y digamos, y todas estas clases para que ustedes puedan preguntar alguna cosa ¿cómo se llama? Que no pudieran llegar. La verdad es que son un montón y no a todos los pudimos ver. Ustedes son muchos, afortunadamente. Los trabajos prácticos son muchos y mi coequiper estaba medio renga, así que nada, a mí se
se me complica poder dedicarle todo el tiempo que necesitaría, pero... No, era para saber cómo era la idea. Que les vamos a mandar las soluciones para que ustedes las tengan y puedan comparar contra lo que vieron. Tal vez podamos con tiempo llegar a mandarles todo, digamos, las observaciones de cada trabajo práctico, ¿sí? No digo correcciones, sino las observaciones de lo que pudiéramos encontrar. ¿Está? Perfecto, Bueno, muchas gracias. Si tienen oportunidad, traten de hacer estos últimos, los 4 trabajos prácticos, 13, 14, 15, 16, que es lo más jugoso a la luz del examen, y los repasamos la semana que viene con lo que ustedes tengan como dudas o como preguntas o como planteos, y vemos, ¿sí? Genial. Bárbaro. Bueno, Gracias. gracias a todos. Gracias, Suerte el Claudio. sábado. Nos vemos el martes. Gracias, Claudio. Saludos.